Hemos hablado sobre política en su forma más concreta y a veces más dudosa, como son las elecciones que van a tener lugar en el Congreso. Hemos hablado sobre economía, con el presidente del Consejo Fiscal. Hace falta, es indispensable hablar sobre educación, y hemos invitado para eso a la señora Marilu Martens, que ha sido ministra de ese sector y que actualmente se desempeña como directora nacional de una ONG internacional llamada CARE, la versión peruana, CARE Perú, que tiene, entre otros objetivos, naturalmente, reforzar el acceso a la educación, en particular mujeres y niñas. Muy buenos días, señora Martens. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Desde que dejó usted el ministerio han pasado muchas cosas y muchas de ellas no son positivas necesariamente, y siguen pasando cosas, la última de las cuales es la insistencia, una ley en el Congreso, para que las acreditaciones de las universidades que decidan la SUNEDU sean de una vez y para siempre. ¿Su opinión sobre este tema? A ver, yo sí creo que hay que mirar más esta propuesta, ¿no? Porque lo que propone es que sea un licenciamiento único, ¿no? Y que a partir de este licenciamiento, la función de la SUNEDU, una de las funciones que es licenciar, ya se restrinja a otra de las funciones, que es asegurar la calidad, ¿no? Y fiscalizar que se cumpla la ley universitaria. Entonces se le quita una de las tres grandes funciones que tiene la SUNEDU. Mira, mi opinión es que este licenciamiento ha sido uno de los grandes avances que ha tenido nuestro país, ¿no? Nosotros en el 2017 teníamos 141 universidades y 4 programas de posgrado. De las 141 universidades, Fernando, la SUNEDU, con las condiciones básicas, le denegó el licenciamiento a 45 universidades. 45 universidades que, como nos acordamos, eran estas universidades fachada, ¿no? Y me acuerdo que había una universidad Harvard en la Amazonía, ¿no? Que lo que finalmente hacía era engañar a nuestros estudiantes, ¿no? Cobrarles dinero, darles títulos en condiciones dudosas, con la garantía de que no iban a tener ninguna ventaja en el mercado laboral. Así es, y eso es el gran avance que tuvimos, ¿no? Tenemos hoy son 98 licenciamientos, ¿no? Son estas 96 universidades que han cumplido con las condiciones básicas, que hoy son una garantía, ¿no? Para nuestros estudiantes y estos dos programas de posgrado. Ahora, hay algo bien importante, que es los desafíos que tiene la educación superior. Y los desafíos son calidad, son accesibilidad, ¿no? Y, por supuesto, la permanencia. En calidad, solo 3 de nuestras 95 universidades están en el ranking mundial de las 1000 mejores universidades. Solo 3. La Universidad San Marcos, la Cayetano Heredia y la Católica, ¿no? 3, una pública y 2 privadas. Una pública y 2 privadas. 3 de 95. Entonces, tenemos que apuntar a la calidad. No podemos bajar la guardia en la calidad que tenemos hoy, porque lo necesitamos. Nuestros estudiantes se lo merecen, es un derecho que tienen. Y en el tema de acceso, Fernando, todavía hay mucha inequidad, ¿no? Generalmente las universidades se ubican en las zonas más urbanas, ¿no? Y no hay acceso a ese 100% de estudiantes que salen de la educación superior y que solo 30% accede, ¿no? Entonces, sí hay una distribución inequitativa de la oferta educativa. Entonces, cuando hicimos el licenciamiento y este gran avance que tuvimos, ¿no? La idea era fortalecer estas universidades, ¿no? Y que puedan abrir más filiales. Quisiéramos tener más San Marcos en el Perú, quisiéramos tener más filiales de UNIS en el Perú, más filiales de Cayetanos Heredias o universidades católicas. Esa era, digamos, la gran idea. Hoy tenemos en el Congreso 130 expedientes de universidades para crear universidades, ¿no? Y crear una universidad implica presupuesto que no tenemos. Y la evidencia está en la reducción que ha tenido el presupuesto de la Universidad San Marcos,
¿no? Entonces no tenemos presupuesto para sostener universidades que prueban además altos estándares de calidad porque están compitiendo con las mejores universidades del mundo y estamos pensando en crear más. Entonces, no es que mi postura sea en contra de crear más universidades. Mi postura es, si creamos universidades, que tengamos todas las condiciones, ¿no?, para que éstas ofrezcan calidad a los estudiantes. Ahora, hay un presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, el señor Balcázar, que insiste en la autonomía universitaria y sostiene que si las universidades deciden dar educación 100% virtualmente, es decir, sin presencia, que se debe tolerar eso, porque si no es violar el precepto constitucional de autonomía. ¿Qué responde usted a esa idea? No le pido que responda a la persona, no le quiero traer mayores dificultades, pero la idea de la autonomía concebida así. O sea, las universidades gozan de autonomía, ¿no? Y de hecho la SUNEDU lo que tiene es que velar por su licenciamiento, por su cumplimiento de calidad, por su cumplimiento de la ley, pero gozan de autonomía. Ahora, hay carreras, Fernando, que pueden ser virtuales, pero hay carreras que 100%, no pueden... 100%. Hay carreras que pueden ser 100% virtuales, sí las hay. 5 años de estudios universitarios Sí las hay, virtuales. Pero hay carreras que no. Yo no quisiera nunca atenderme, ni que nadie cercano a mí se atienda con un médico que ha tenido su carrera virtual. No quisiera cruzar un puente construido por un ingeniero, construido por un ingeniero. Que no ha tocado cemento nunca con las manos. Exacto, que no ha sido. Entonces, hay carreras que podrían ser 100% virtual, ¿no? De hecho, ya hoy están normados qué carreras podrían ser y qué carreras no. Pero universalizar a que todas las carreras sean 100% virtual, yo creo que es irresponsable. Es grave. Hablemos entonces sobre educación escolar, ya no solamente universitaria. En primer lugar, ¿por qué hemos llegado a las tasas que tenemos de degradación de la infraestructura de los locales escolares? ¿Cómo era cuando usted era ministra? A ver, cuando yo era ministra, publicamos el plan de infraestructura educativa y se requerían, la brecha era de 103.000 millones de soles en infraestructura, en equipamiento. Esta brecha ha sido publicada hace unos meses por el Ministerio de Educación y han hablado de 160.000 millones. La inversión anual en infraestructura ha sido alrededor de 3.000 millones. Lógico que las escuelas que ya estaban en malas condiciones y no fueron atendidos se han deteriorado cada vez más. Y hoy más del 50% de nuestras instituciones educativas están en alto riesgo de demolición, ¿no? Entonces, se ha ido porque no se ha atendido, ¿no? Mira, en los 90 se atendió mucho la infraestructura educativa, pero de ahí la inversión no ha ido al ritmo de la necesidad de la infraestructura y del crecimiento de la matrícula. Entonces, sí tiene que haber definitivamente una mayor inversión y además, yo siempre digo, si hacemos lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, yo creo que impulsar, mira, le hubiera preguntado a Alonso, impulsar mecanismos como las obras por impuestos, como las asociaciones públicas privadas, ¿no?, que permiten incrementar el presupuesto en inversión en infraestructura educativa. Hoy se da. Hoy hay obras por impuestos, hay una APP en educación, pero no es suficiente con la brecha que tenemos. Entonces, y la brecha va a seguir creciendo, porque el nivel de atención a esta no es suficiente. Y lo que se da en mantenimiento a los colegios al año es mínimo. Hay colegios que reciben 30.000 soles, colegios muy grandes, 30.000 soles para el mantenimiento anual. Entonces, no estamos manteniendo lo que tenemos ni mejorando lo que está en mal estado. Yo recuerdo que cuando usted era ministra en el año 17, hubo una huelga liderada por una disidencia, por una secta magisterial llamada FENATE, que consagró el carácter público del señor Pedro Castillo. Hoy hemos tenido movimientos sociales dirigidos esta vez por el SUTEP, que ha retornado a ser naturalmente el sindicato mayoritario, siempre lo fue, ¿no? Pero se le discutía. ¿Qué se reclama ahora? ¿Qué queda pendiente? Se habla de bonos, por ejemplo, que habrían sido comprometidos y no pagados. A ver, yo creo que las condiciones de los maestros tienen que ser un punto en agenda importante,
¿no? en temas educativos. Sí creo que deben de mejorar las condiciones del docente, no solamente en la parte remunerativa, porque hoy la primera escala está, un profesor de 30 horas gana 3.100 soles y de 40 creo que son 4.130. No es horas pedagógicas, no es un mal salario, ¿no? Pero las condiciones en las que trabajan muchos profesores, Fernando, realmente son difíciles, ¿no? Entonces sí hay que mejorar las condiciones en las que ellos trabajan y también mejorar la formación inicial docente. No podemos tener profesores que no quieran ser evaluados porque tienen temor a no pasar la prueba de evaluación. Lamentablemente es lo que hemos visto con respaldo de una mayoría en el Congreso. Es esta ley, ¿no?, que ha pasado al Ejecutivo, el Ejecutivo ha observado, y ahí sí yo quiero que me permitas, por favor, y que me dirija a este Congreso y exhorte y les pida como una peruana que conoce las necesidades de más de 6,5 millones de estudiantes, que archiven esa ley y que dejen de priorizar al docente y prioricen al estudiante, que necesita a los mejores profesores en las aulas, pudiendo desarrollar todas estas capacidades que necesitamos. Los exhorto, ¿no?, se los pido, y por favor prioricen al estudiante. Y otra cosa que voy a pedir, hay otra ley, otro proyecto de ley aprobado en mayoría por la Comisión de Educación desde junio del 2023, Fernando, que es el de redes educativas. Este proyecto de ley lo que propone es crear dentro de la carrera pública magisterial el puesto del coordinador de redes educativas rurales. La educación rural es en la que más debemos y en las que resultados más bajos tenemos. Entonces, este puesto, que son alrededor de 180 coordinadores, necesita que se apruebe esa ley y está durmiendo, no está priorizada en el Congreso. Veremos si hay alguna reacción ya con la próxima mesa directiva en el Congreso. En todo caso, le invitaremos en agosto. Muchas gracias, Marilu Martens, exministra de Educación, directora nacional de la ONG CARE Perú. Muchas gracias por su presencia, buenas noches, gracias a ustedes por su sintonía, que pasen una buena noche, se pueden quedar naturalmente en RPP Televisión, ya vienen las noticias con Marisa Sáenz. Por mi parte, estaré acá con ustedes mañana a las 7 de la noche.